preguntabas, Laura, cómo combatir al Estado feroz en una expresión muy bien traída del libro de Pablo Elorduy, que define muy bien la naturaleza del Estado. Lo que pasa es que también trasluce una cierta melancolía de la izquierda y para responder a la pregunta quiero ser un poco provocador. Para enfrentar al Estado feroz, esperad que a lo mejor... Claro. Ya digo que la frase es provocadora. Hay que aprender algunas cosas de la derecha. La derecha cuando habla miente, casi siempre, pero cuando hace cosas muy interesantes. Las constituciones. A mis estudiantes les explico siempre que los procesos de transición expresan una correlación de fuerzas y las constituciones expresan una correlación de fuerzas, incluso las no escritas. Ahí está Jeremy Corbyn, en el Reino Unido no hay una constitución escrita, teóricamente la Cámara de los Comunes podría mandar al exilio al rey de Inglaterra, pero la correlación de fuerzas, la constitución material, hace que la institución monárquica allí sea una institución consolidada, aunque no haga falta ponerlo en un papel. Y cuando las cosas se ponen en un papel, te das cuenta de que en realidad una constitución es lo contrario que nos dicen. En España hay algunos caraduras que dicen que su ideología es ser constitucionalista. Es imposible y os lo demuestro. El artículo 128 de la Constitución española dice que toda la riqueza del país en sus diferentes formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Y sin embargo, la Constitución dice también que el rey es el símbolo de la unidad y permanencia del Estado, arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones y asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica. Tenemos una Constitución que a la vez que te dice que un gobierno puede nacionalizar una empresa estratégica, te dice que el rey es quien va a representar siempre a España en países cuya identidad nacional se construyó precisamente echando a los reyes de España. La misma Constitución. La misma Constitución que establece una provocación en términos de política diplomática hacia las naciones hermanas. Yo creo que no hacía falta meterles el dedo en el ojo diciéndoles, ¿y sabéis quién va a representar a España? El rey. Porque vosotros, vuestras naciones, vuestros himnos, vuestras banderas nacen de una lucha patriótica contra la monarquía española, pues os vamos a meter allí al rey, al príncipe y a la princesa cada vez que tengáis un acto y como se os ocurra decir, no mire, mándeme usted al presidente del gobierno o al ministro de Exteriores, entonces vamos a montar un Cristo. Y esa misma Constitución que dice eso, dice que se puede nacionalizar cualquier empresa estratégica. ¿Eso qué quiere decir? Que una Constitución es la expresión de un combate, de una pelea. Los padres de la Constitución no eran unos señores que se pusieron de acuerdo en algo y que al final todos compartían la misma ideología constitucionalista. Eran negociadores, eran fontaneros, eran combatientes a ver quién podía meter en la Constitución artículos que permitieran gobernar a diferentes opciones políticas. ¿Por qué los comunistas dicen, bueno, de acuerdo, votamos a favor de esta Constitución aunque sea monárquica? Porque hay un artículo 128 que si llegamos a gobernar nos permitirá iniciar una transición democrática al socialismo al estilo de Allende, cumpliendo con las reglas de la democracia liberal. El problema es que la izquierda a veces se cree que la democracia liberal es un proyecto político y no una correlación de fuerzas. Y esto la derecha no se lo cree. La derecha es mucho más inteligente. La derecha, después de votar la Constitución, dice, sí, muy bien la Constitución, pero yo quiero mi red de escuelas privadas, donde yo difundo mi ideología, con curas o con lo que haga falta, y además quiero una red de escuelas concertadas, donde hago lo mismo, pero lo pagan todos los ciudadanos con dinero público. Y la derecha dice, sí, muy bien la Constitución, pero yo quiero mis empresas mediáticas
propias en las que, con una estructura privada, yo difundo mi ideología. Y tengo medios de comunicación de derechas y también tengo medios de comunicación para que lea la gente de izquierdas. ¿Qué leíais vosotros? Que yo veo aquí a mucha gente que peinaba canas. El País. Porque ¿qué narices ibas a comprar el fin de semana? El periódico del Grupo Prisa. Y mientras la derecha tiene clarísimo lo que tiene que hacer, en este país los sindicatos de clase decían no, yo es que estoy aquí solamente para mejorar los salarios y las condiciones de trabajo. Yo no tengo un proyecto ideológico de sociedad. Porque claro, era imposible que los sindicatos de clase tuvieran un medio de comunicación. Con más de 1 millón de afiliados no se podía tener un periódico, no se podía tener una radio. Con el partido al que estaban afiliados los dirigentes de la UGT no podían los sindicatos en este país haber tenido una estructura de medios de comunicación o incluso haber tenido, como en el caso de las izquierdas vasca y catalana, sus propios espacios de intervención comunitaria en la educación como hacía la Iglesia. ¿No podían haber apostado los sindicatos por intervenir en la economía de mercado, en un sistema económico definido por la economía de mercado para que a través de estructuras cooperativas pudiésemos dar la pelea también en el terreno económico? ¿Eso quién lo hace? La derecha, que entienden que la política es una guerra cultural que se da en todos los ámbitos. Hay quien dice que la única razón por la que no hay muchos jueces de izquierdas o muchos policías de izquierdas o muchos militares de izquierdas es porque la gente de izquierdas no tiene dinero para que los niños hagan oposiciones a eso. Yo creo que eso es solo una parte de la historia y que en general no es verdad. El problema es que a la izquierda se le ha educado para no entender que o estás en todos los ámbitos donde se disputa el poder o nunca tendrás oportunidades de ganar. ¿Por qué? ¿Por qué los sindicatos no crearon sus propias escuelas de Estado para formar opositores y opositoras para que fueran jueces, juezas y fiscales no solamente dedicados al ámbito laboral, sino a todos los ámbitos? ¿Por qué los partidos y las organizaciones sindicales entendieron que para ser policía hay que ser de derechas? ¿Qué pasa? ¿Que no cambia cuando hay mujeres policías con formación en estudios de género? ¿No cambia la atención a las mujeres que son víctimas de una agresión sexual? Claro que cambia, porque en política hay que estar en todos los ámbitos, porque la democracia liberal no es una ideología. Es una correlación de fuerzas que cristaliza en un momento determinado. Y la derecha lo tiene clarísimo. La derecha tiene clarísimo que aunque les ganes las elecciones, después ellos tienen a la mayoría de los jueces, a la mayoría de los policías, a la mayoría de los militares, a la mayoría de los medios de comunicación, a la mayoría de las grandes empresas e incluso tienen la capacidad de cooptar ideológicamente a buena parte de los dirigentes de la izquierda. Por lo tanto, combatir al Estado feroz supone entender una lección fundamental, y es que la política es un conjunto de mecanismos muy complejos que sirven para que las mayorías sociales se empoderen. Y no hay que tener miedo a esta palabra. La democracia es un dispositivo histórico de expropiación del poder que estaba en manos de privilegiados. Queremos votar todos, queremos tener el poder todos. El marxismo parte de una posición ética, pero lo que lo diferencia de otras tradiciones políticas e ideológicas es que es una posición ética que quiere llenarse de ciencia. Y llenarse de ciencia es que quiere comprender cómo funciona la realidad del poder. Una pregunta muy sencilla, cuya respuesta a veces la da la derecha de manera más clara que la izquierda. ¿Por qué en este país hay una ley de amnistía? Única y exclusivamente porque Pedro Sánchez necesitaba los votos de Junts. Y no pasa nada por decirlo, es por eso, porque la política funciona así.
Junts ha usado los votos que tenía para lograr un objetivo político legítimo. El PSOE no estaba de acuerdo con la amnistía. Los miembros del Tribunal Constitucional propuestos por el PSOE no estaban de acuerdo con la amnistía, pero interpretarán la Constitución de acuerdo con la necesidad política, porque así es como funciona el poder. Y hay que decir la verdad. Por eso lo que hizo ayer Yone Belarra es extremadamente importante. ¿Usted quiere nuestros 4 votos? Pues entonces le vamos a poner 2 condiciones. La ruptura de relaciones con Israel, que ya han demostrado otros países que es posible, e intervenir los precios de los alquileres para responder a una demanda social mayoritaria. Pero ojo, lo importante de lo que ha dicho Yone Belarra no es que ha dicho 2 cosas de izquierdas. Cualquiera puede decir cosas de izquierdas. Lo importante es que Yone tiene 4 votos y eso lo tiene que entender todo el mundo. Cuando decimos que la lucha está en la calle y está en el Parlamento también, estamos diciendo con que para hacer política no basta con tener razón. No basta que las decenas de miles de personas que se están movilizando contra el genocidio en Gaza tengan razón. No basta con que los jóvenes que están acampados en Valencia tengan razón. Hace falta poder político. Por eso, los militantes tenéis una labor pedagógica muy importante. Cada vez que escuchéis a alguien decir no, porque los políticos, tenéis que responder: el analfabeto político trabaja para el patrón. El analfabeto político es el mejor instrumento político de las élites. El que dice yo no entiendo de política, el que dice todos los políticos son iguales, es un analfabeto político que trabaja para los poderosos. Y esa labor pedagógica es una tarea del militante, que tiene que decir claro que soy un militante de un partido. ¿Y sabes por qué soy un militante de un partido? Porque quiero acumular poder. ¿Y por qué quiero acumular poder? Porque solo teniendo poder podremos lograr lo que logró Junts con la amnistía. En este caso, la ruptura de relaciones con Israel y lograr que se intervengan los precios de la vivienda. La política no va solo de principios, va de acumular el poder suficiente para que los principios se conviertan en una realidad. ¿Por qué creéis que no querían a Podemos en el gobierno? ¿Que querían elegir a los miembros de Podemos en el gobierno desde fuera? ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? Si no éramos tantos diputados, ¿no? Porque hay una diferencia fundamental. Y es que en este partido tenemos clarísimo que sin poder no se cambian las cosas. El problema es que cuando señalas directamente que quieres poder, entonces tienes mala prensa y entonces no te aplaude determinada gentuza. Ahora yo creo que la pregunta fundamental que hay que hacer es la siguiente. Todos los partidos políticos de izquierda con representación parlamentaria ahora tienen el poder de sumar sus diputados a los 4 de Podemos para hacer una exigencia muy sencilla: ruptura de relaciones con Israel, intervención de los precios del mercado del alquiler. ¿Cuál es la excusa? Las 2 reivindicaciones responden a una opinión mayoritaria de la sociedad española. Las 2 reivindicaciones son transversales. Todo el mundo en España quiere que bajen los alquileres. Todo el mundo en España quiere que España haga algo de verdad y no solamente de gestos de cara al genocidio que está llevando a cabo el gobierno israelí. ¿Quieren construir unidad? Que se unan a los 4 diputados de Podemos, el resto de diputados de izquierdas que tienen la fuerza suficiente para doblarle el brazo a Pedro Sánchez. Y ahí es donde va a poder verse si hay o no hay voluntad unitaria.